bienvenidos a otro estudio de matrimonios. Espero que sea de bendición para ustedes como lo fue para mí también. Y quisiera compartir con ustedes ahora un tema un poco diferente a lo que normalmente estoy acostumbrado. Vamos a ver un panorama que a veces no es fácil de digerir y estoy seguro que solamente rasqué la superficie. Hay mucha más profundidad aquí. Si te quieres echar un clavado, pues échatelo. Busca en la presencia de Dios y trata de aprender un poco más de lo que hoy vamos a comenzar a ver. La Biblia me enseña que Moisés fue escogido por Dios. Pudo haber muerto de pequeño, pero Dios tuvo misericordia, le preservó la vida. El muchacho, el niño hermoso, el niño cachetón, el niño, que Dios le guardó. Creció hasta que llegó el momento donde sale de Egipto y vive un tiempo aparte, en libertad, diferente. Pero en ese tiempo llega el momento donde el llamado de Dios hacia su vida, ahí es donde se podría decir el propósito de su nacimiento empieza a surgir. Dios se le aparece, conocemos la historia, ¿no? Dios se le aparece en esa zarza, lo llama a su propósito, te regresas a Egipto y vas a decir, libera a mi pueblo. Hasta aquí yo lo conozco y yo creo que tú también y todo está bien, pero en el lapso, en el trayecto en el que Dios lo envía, ve la visión, ve la zarza, Dios le dice, quítale el calzado de tus pies porque el lugar es santo. Empieza él a tener esa reverencia y tiene ese trato con Dios. Es algo hermoso y uno quisiera estar en sus zapatos. Pero cuando sale de ahí, el llamado donde Dios lo envía, sale y va hacia la tierra de Egipto a encontrarse con Aarón, que también Dios ya había hablado con Aarón y le había dicho que se iba a encontrar con él. En ese tramo, en ese recorrido, no se fue solo, se llevó a su esposa y por lo menos a uno de sus hijos. No sé cuántos hijos tendría, no me he echado el clavado bien para conocer, pero sé que sí llevaba a su familia. Pero en el lapso, en el trayecto, llega a un lugar, a una posada, y aquí Dios se le aparece. Y uno esperaría que le dijera, hoy confirmo tu llamado delante de... Pero no, tiene un encuentro poco peculiar, o muy peculiar, perdón, por mencionarlo de una manera. Si me acompañas, por favor, a Éxodo capítulo 4, verso 24. Éxodo capítulo 4, verso 24. Y dice la palabra de Dios así, ¿lo tenías? Dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro. Y esto es lo que me llamó la atención. Y quiso matarlo. Y no sé qué. El Dios, el yo soy, el que lo envió, el que iba prácticamente siguiendo la voluntad de Dios, por el llamado de Dios, iba a cumplir su propósito. Dios quiso matarlo. Bueno, así dice la Biblia, no me lo acabo de inventar y no estoy sacándolo de un libro apócrifo, así dice la Biblia en Éxodo. Y uno se queda, ¿qué hubiera pasado si sí hubiera sucedido esto? Si Dios le hubiera quitado la vida, ¿qué pasaría de Israel? ¿Qué pasaría de todas las plagas y señal y todo lo que viene después de eso? Porque todavía no se desata todo lo que nosotros ahora conocemos como las leyes, las plagas y el poder de Dios y el pueblo liberado. Sin embargo, aquí hay un punto que a veces cuando lo leemos lo pasamos por encimita y uno se queda, y sigue leyendo. Pero dice la palabra de Dios en el verso 25, cuando sucede esto, entonces Séfora, estamos hablando de su esposa, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. Y aquí los hombres decimos, ouch. Y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. En el verso 26 dice, así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Había un pacto, Dios lo había establecido con Abraham mucho tiempo antes de Moisés, con el pueblo que ahora conocemos de Israel, donde
Dios había hecho unas promesas con su pueblo y con Abraham y su descendencia, pero entre este pacto estaba la circuncisión. Era una señal para el pueblo de Israel muy importante. El asunto es que entiendo, estaban esclavizados, tal vez, solo hablo tal vez, esa práctica medio se dejó tantito, o quizás sí continuó. El asunto es que entiendo, por lo que entiendo, Moisés sí estaba en este pacto, circuncidado, pero su hijo no. Y entra una pregunta, ¿por qué? Y encima de eso, Dios no le reclama a Moisés: ¿por qué no has circuncidado a tu hijo? Te voy a matar. No menciona nada, no hay plática, no hay diálogo. Si te diste cuenta de lo que leímos, le salió al encuentro, quiso matarlo. Cualquiera de nosotros dice, pero ¿por qué? Explícame, muéstrame qué hice mal, dónde estuvo. Sin embargo, en este forcejeo, en esta lucha, no sé qué lo que haya sucedido, pero Séfora sabía muy bien el por qué estaba pasando esto. ¿A quién se le hubiera ocurrido sacar pescar al niño? ¿Y ahora? A lo mejor, cualquier esposa saldría corriendo. Yo agarro a mi hijo, me voy, no vaya a ser que luego acabe contigo y luego siga con nosotros. Tal vez podría ponerse, no sé, de rodillas, perdónale la vida, no sé qué, pero ella sabía el por qué estaba sucediendo esto, por el actuar. No titubeó, no preguntó, Señor, explícame. Y entonces no hubo ningún diálogo. Ella sabía perfectamente a qué se debía ese ataque. Jesús dijo que ya no somos dos cuando nos casamos, ahora es uno solo. Por lo tanto, entiendo que aunque delante de la sociedad, nos unimos como un compromiso y firmamos este pacto ante la sociedad, un compromiso de vivir juntos, ante Dios también hay un pacto. Y de alguna manera solo hago suposiciones y dejo volar mi imaginación, y ya lo que pueda entender, no está así explícito en la Biblia, pero quiero suponer que a lo mejor Moisés haya dicho: amor, es que en mi pueblo tenemos la costumbre para dedicar los hijos a Dios, en el 8º día tenemos que circuncidar. Ay, no, que tosco. Le pones un dedo en la mano a mi hijo y vas a ver cómo te va. Y no voy a dejar, no, allá tú tienes tu pacto, pero mi hijo, ¿por qué va a sufrir esto? Yo digo, no dice la Biblia que haga eso, solamente lo imagino. El asunto es que cuando ve lo serio delante del gran yo soy, se da cuenta: yo estuve mal y yo tengo que arreglar lo que yo estuve estorbando. Ella decidió, o tuvo que tomar la decisión de también entrar en el pacto, entrar en el llamado que Dios le dio a Moisés, pero no lo llamó solito. Viene con familia, viene con paquete, viene con combo. Y aquí estamos con combo. Antes de continuar, vamos a orar unos momentos. Padre Santo, hoy venimos ante tu presencia, Señor, dándote muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que seas tú quien hable a nuestras vidas. Padre eterno, que no sea yo, que no sean mis conceptos o ideas, sino que sea tu Espíritu enseñándonos tu palabra. Te ruego que hables a lo profundo de nuestro ser, a nuestro corazón. Que, Padre eterno, tu palabra llegue a nuestros oídos, pero convierta en nuestro interior. Te rogamos, Padre eterno, que establezcas ese reino en cada corazón, poderoso Señor, y que hagas tu obra el día de hoy en nuestras vidas. Poderoso Señor, como muchos siervos, también nosotros te decimos: habla, que queremos escuchar tu voz. A ti, Padre Santo, sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. En nuestro matrimonio debemos de buscar esto que al final ella declaró: un esposo de sangre. Ser esposos de pacto, esposos de sangre, esposos donde no solamente un papel nos une, sino va más allá. Somos no solamente uno por lo que la ley dicta, por nuestra decisión, sino también porque Dios lo estableció. Y al entender esto así, entonces, quien decide buscar a Dios, quien decide entrar en los
Dios, el otro también tiene que ser parte de ello. En otras palabras, mi sangre es pura porque Dios la purifica. Pero si en un punto de mi cuerpo se contamina, entonces mi sangre empieza también a ser contaminada. Se va porque entiendo, por ejemplo, hablamos de la sangre, rocea todo nuestro cuerpo, por todo nuestro organismo se pasea. Y entiendo que si hay una parte en mí que se está contaminando, va a contaminar a todo. Digo, hablo muy, ¿cómo decirlo?, ignorante. Pero cuando de repente uno le ve la garganta, le andan poniendo piquetes. Nada que ver con la garganta. Cuando nosotros entendemos que somos uno, el mal que haga uno le va a afectar al otro. Y si uno es llamado por Dios, el otro también es llamado por Dios. Por lo tanto, entiendo que debemos de buscar en nuestro matrimonio ser esos esposos de sangre, esos esposos que están unidos tanto física, mental y espiritualmente. Ahora, ¿qué significa ser un esposos de sangre? Voy a hablar algunas verdades de este concepto porque aún me falta mucho por entender. Te voy a explicar solamente lo que yo he alcanzado a entender y si entiendes más, por favor, pásame ahí el dato porque sé que está muy, muy profundo este tema. Entiendo que se supone que debe de ser esposos dentro del pacto de Dios. Los dos unidos en el pacto. No uno sí y el otro que se queda fuera. O todos juntos o todos para afuera. Y si Moisés iba a entrar en el pacto de Dios, también su esposa tenía que entrar en el pacto de Dios. Y sus hijos también tenían que entrar en el pacto de Dios. En Génesis, vamos a entender un poco más este punto. Génesis capítulo 17, verso 1. Dice la palabra de Dios, así lo tenemos. Era Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí. ¿Y qué le pide? Sé perfecto. Nada más con eso. Dios pide perfección y uno se queda, wow. Si uno nos preguntara a nosotros, si alguien te preguntara, oye, ¿tú eres el cristiano perfecto? Nos falta mucho, ¿no? La pregunta es, ¿estás intentando serlo? Esa es otra pregunta que está interesante. Porque entiendo que tenemos nuestros errores, pero ¿quieres dejar esos errores? Entendemos que tenemos nuestras faltas y Dios nos los revela. Eso dice, lo revelado es de Dios. Perdón, es de nosotros. Cuando Dios nos revela nuestros errores para que actuemos en ello, el asunto es, ¿queremos dejar esas faltas? ¿Queremos dejar esos pecados? Digo, ¿estoy buscando tener el matrimonio perfecto? Híjole, nunca te habías hecho esa pregunta. A lo mejor queremos el matrimonio perfecto. ¿Y por qué no lo tienes? Por mi esposa, por mi esposo. Pero yo estoy buscando tenerlo. Yo estoy buscando ser ese esposo, esa esposa perfecta. Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué carga para él? Un hombre de 99 años que ya tiene experiencia en la vida, que no nació ayer, ya conoce bien las cosas y también ya generó sus hábitos, generó sus pensamientos, sus ideas. Y Dios le dice, sé perfecto. Y entendemos lo que es eso. No faltas, cero errores. No dice más o menos o lo mejor que puedas. Hablamos de esa perfección. En este punto dice, cuando Dios pide esto en el verso 2 de este mismo Génesis capítulo 17, le explica, cuando tengas este punto, dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y ese es el punto, entiendo, en el matrimonio.
Una de las maneras en las que debemos de buscar ser esos esposos de sangre es ya tratar de entrar en esos pactos de Dios. Pactos que se entiende, se obtienen cuando buscas la perfección. Y no se basa en la perfección del hombre, se basa en la perfección de Dios. Para el hombre puedo ser muy buena persona, pero para Dios, entonces hablamos de una medida bastante alta. ¿En qué punto tenemos tiempo para reclamarle al otro su falta de perfección? Si voy a estar bien ocupado tratando de yo alcanzar mi perfección. No sé si alcanzas a entender lo que quiero decir. Cuando nosotros caminamos dentro de los pactos de Dios como matrimonio, debo yo de buscar ser agradable ante los ojos de Dios. Y esto me ayuda a enfocarme en eso. Y empiezo a no ver o dejo de ver las faltas de mi esposo, de mi esposa, de mi pareja. El pacto es literalmente no solamente para el esposo o no solamente para la esposa, es para todos, la familia, ambos, e incluyendo a los niños. En el verso 10 del mismo capítulo 17, en el verso 10, dice la palabra de Dios, de Génesis 17, verso 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Cuántos padres dicen, pues mis hijos que hagan lo que quieren? Yo me encargo, yo vengo a la iglesia, mis hijos no quieren venir. Yo leo la Biblia, mis hijos no quieren leer la Biblia. Yo hago las cosas, mi esposo, mi esposa no. No, el pacto es para ti y para tu descendencia. Y dice la palabra de Dios, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y sigo leyendo en el verso 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y si nos brincamos al verso 14, dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. ¿Ha violado mi pacto? Y es aquí donde se pone serio el punto. Para el pueblo de Israel, para la descendencia de Abraham, esto es obligado. Y el que no quiere entrar en esto, simplemente bye. Sus maletitas y se va de la casa, se va del pueblo, se va del lugar, se va de la región. Pero nosotros como esposos, ¿cómo actuamos con aquel integrante de la familia que no ha querido entrar al pacto de Dios? Tal vez eso fue lo que hizo Séfora. ¿Cómo que lo vas a echar de la casa? No, pues si es tu hijo. ¿Cómo que se va? No, pues si es tu hijo. Y empieza a defender y empieza a aceptar en ese punto incircunciso. Que Dios había dicho, lo vas a echar. No va a permanecer, no quiere entrar en el pacto, no lo puedes obligar a que entre en el pacto, pero no lo vas a aguantar en tu casa, no lo vas a aguantar en tu pueblo, no lo vas a aguantar en ti, tienes que quitarlo. Alguien podría decir, ¿y si el que no quiere entrar en mi casa es mi esposo? ¿El que no quiere entrar en el pacto es mi esposa? ¿También lo puede echar? No, aquí es otro punto diferente, porque la Biblia dice son uno. Y ahorita vamos a tratar este asunto, pero es importante que entendamos que como esposos de sangre tenemos que los dos estar de acuerdo. Es la razón en la que muchos hijos vienen a la iglesia mientras son pequeños, mientras no tienen otra opción, mientras son traídos por sus padres. Pero en el momento en el que ya pueden tomar sus decisiones, en el momento en el que ya pueden quedarse solitos en casa, deciden no venir a la iglesia. Y uno dice, ¿pero por qué? Si siempre vine a la iglesia. ¿Por qué? Si siempre buscamos a Dios. No, porque los dos padres no estuvieron dentro del pacto de sangre, dentro del pacto de Dios. No estoy hablando, y no me malinterpreten, no estoy hablando de circuncisión, que vayas con el doctor y eso. Porque más adelante veremos cómo Jesucristo habla de esos incircuncisos en el corazón, de ese pacto en el que rompen la promesa con Dios. Por ello, la primera verdad interesante con respecto a esposos de sangre es que los dos tenemos que estar de acuerdo en el pacto de Dios. Dios llama, a Dios se le obedece.
¿Tiene sentido? Otra verdad interesante, la falta del compromiso de tu persona afecta a tu pareja. Regresando a Éxodo, en el capítulo 4, en el verso 24, menciona que cuando Jehová quiso matar a Moisés, Séfora toma un pedernal afilado y cortó el prepucio, en el verso 25 menciona, de su hijo. Entiendo que de alguna manera Séfora no había querido entrar en el pacto de Dios. Y uno podría ser, podría decir Moisés, porque yo supongo que podría entrar, pues si fue ella la rebelde, que te la eches a ella. Porque yo. Y es que si Dios nos pone una jerarquía, el esposo lo pone como cabeza y está en autoridad, sobre autoridad, está en autoridad y está puesto bajo autoridad también. Y si Él permite esta, se podría decir, negligencia, esta ruptura de pacto, porque por eso escogió Dios a Abraham, porque dice, yo sé que tú vas a seguir mi pacto y vas a hacer que tu descendencia continúe con mi pacto, pero con nosotros, yo sé que tú vas a seguir, pero tus hijos, quién sabe. Yo sé que tú vas a seguir, pero pues, como veo a tu esposa, quién sabe. Yo veo que tú sí sigues, pero tu esposo, quién sabe. La Biblia me enseña que la falta de mi compromiso hacia Dios, porque Séfora, entiendo, en este punto, quizás no entró con todo al compromiso, al pacto. Pues a ti se te apareció Dios, tú dices que a ti se te apareció y que habló y no sé qué, pero hasta ahí, te sigo la corriente, a lo mejor te sigo, pero no dentro del pacto de Dios. Y esto estaba afectando a su marido. Y entra esa pregunta, ¿cuánto más tenía que aguantar? Ya no sé qué tan bien o qué tan mal le fue a Moisés, pero el hecho de que Jehová haya querido matarlo, me puedo imaginar muchas cosas. Desde que se le atoró algo y entendió que era Jehová, o que un ser, el ángel de Jehová se le apareció, lo pescó del cuello y ahí estaba el otro morado, mientras Séfora se tratará de mí, se tratará de seré yo, lo que no sé qué, y ahí está el otro, y ay, es que sí soy yo, no soy yo, pues será él. ¿Hasta dónde llegará? A ver, ¿cuánto más tendrá que sufrir tu pareja para que tomes decisiones de actuar? Y ahí está el esposo que le se cae el cabello. Y ahí está la esposa que con sus riomas. Y ahí está uno y el otro. Y uno sabe, a veces uno sabe que no ha caminado en esa perfección delante de Dios. Y lo quiere a lo mejor dejar para después. Lo quiere hacer pasar. Es algo pequeño, Dios lo va. Y no le presta atención. Y está a lo mejor el esposo o la esposa sufriendo. Y no estamos diciendo que vino el diablo y le estaba. No, es Dios. ¿Y contra Dios quién puede? Bueno, es una invitación. Se va a escuchar tosco, pero abre los ojos. ¿Estás casado? ¿Estás casada? Tu falta de compromiso con Dios está afectando también a tu matrimonio, está afectando a tu esposo, está afectando a tu esposa, está afectando a tus hijos. No sé cuántos años tendría el muchacho, pero sí ya estaba consciente, pobrecito, porque fue así a la brava. Nada de que te pongo anestesia, ni que te mire el pajarito. No menciona un pedernal, o sea, una piedra ahí afilada. El niño hubiera dicho, me lo hubieras hecho en los 8 días, no me hubiera acordado ya. En su momento hubiera entendido, pero pues ya ahora. Y no mencionan cómo se quedó el niño. Lo que sí entiendo es que Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Nos da tiempo para cambiar. Mientras tanto, alguien está sufriendo. Mientras tanto, el proyecto de Dios no se puede llevar a cabo. Mientras tanto, nuestros hijos crecen. Y mientras tomemos decisiones sobre nuestros hijos más tarde, más sufrirán. Dice la Biblia, corrige a niños de temprano. Cuando sea grande ya no vas a tener problemas. Pero los dejamos.
los dejamos. Hasta que luego traigan del pescuezo a tu esposo o a tu esposa y te caiga el 20, es por mí. Es porque yo no he hecho las cosas bien. Es porque yo no he entrado en ese pacto con Dios. Es porque se lo he dejado a mi esposo, que él es el que cambie. O a mi esposa, que ella sea la que vaya a la iglesia, que ella sea la que clame, que ella sea la que ore, que ella sea la que lea la Biblia. Y yo me dejo llevar en lo que el otro se esfuerza. ¿Tú ves a la iglesia para que nos vaya bien? Mientras yo hago lo que yo quiero hacer. Como si fuera, no sé, para la buena suerte, ¿no? Para las buenas vibras y ese tipo de cosas. La Biblia me enseña, y no imagino, ya cuando terminó y que Séfora y tú eres mi esposa de sangre, no imagino la cara que le haber puesto Moisés. Y ya pues te digo que tú eres mi esposo de sangre. Imagino el mojo morado, el otro, los labios hinchados. Cuando nosotros nos tardamos en entrar al proyecto de Dios, más tarde llega esa bendición que Él quiere llevar. Y nos tardamos más en las angustias, en los conflictos. He escuchado un montón de personas que han dicho, si hubiera conocido a Cristo de joven, si hubiera conocido a Cristo antes de casarme, si hubiera conocido a Cristo cuando tenía esposo, el primer esposo, la primera esposa. Mientras más nos tardemos, vamos más a cargar con las consecuencias de esto. Y otra vez lo digo, no son del diablo, son mismos de Dios. Última verdad que quiero hablar respecto a este pacto de sangre, porque otra vez lo digo, míralo desde este punto de vista. Dios llamó a Moisés para ser ese libertador al pueblo de Israel, pero Moisés estaba casado. Séfora también iba a ser parte de ese llamado, pero Séfora no quería entrar, o por lo menos entiendo que hasta ese punto ella no había entrado en la costumbre, por lo menos de los judíos, de tener este punto de la circuncisión. Entonces, dos puntos distintos, dos caminos que no se unen en el proyecto de Dios, y no puedes solamente santificar a uno y quitar al otro. O van juntos o los dos se van para afuera. Y era tan importante este punto que Dios tuvo que tomar una decisión. Y Séfora tuvo que tomar su decisión. Abandonar el proyecto de Dios, porque este es el punto interesante. Si Séfora no hubiera entrado en el pacto de Dios, se hubiera quedado sin marido. No hubiera viajado por el desierto. No hubiera caminado, no hubiera visto las señales y todo ese tipo de cosas. Pero se hubiera quedado sin marido. Y si quería conservar al marido, tenía que entrar al proyecto de Dios. ¿Tú qué preferirías? Hombre, quedarme sin pareja. Porque muchas veces queremos la protección de Dios, pero no el compromiso con Dios. Queremos las bendiciones de Dios, pero no el compromiso con Dios. Y es uno con la otra. ¿Quieres el compromiso? Entras al pacto, entras a la protección. No quieres el pacto, también se te retira la protección y todos los beneficios que viene con ello. Queremos un matrimonio, tenemos que entrar al pacto de Dios. Por último, el pacto ahora en nuestras épocas, en nuestra época con Dios y dentro del matrimonio, esposos de sangre, hablamos de un pacto en amor. En Gálatas, capítulo 5, verso 6. Dice la palabra de Dios así. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Tenemos tres áreas. Fe que obra y que está en amor. Nuestras obras
en el matrimonio tienen que tener fe y tienen que estar cubiertas con ese amor. Me refiero a que ¿por qué haces las cosas? ¿Lo haces con fe? ¿Para qué le hablo bonito si ya sé que me va a hablar feo? Eso es otro tipo de fe. Pero cuando entendemos o tenemos a Cristo, es a actuar las cosas creyendo que Dios hará, sino para qué las hacemos, ¿no? La Biblia me enseña del que se acerca a Dios, tienes que creer que Dios te está escuchando. Si no, pues entonces ¿para qué cierras los ojos? ¿Para qué te pones a orar si no crees que Dios te vaya a escuchar? Y si no creo que Dios me escuche, pues entonces tampoco va a responder. Pero si yo creo, si yo tengo esa fe, por ello clamo al Señor, por ello obro, entonces las respuestas empiezan a desatarse. Esa fe, pero que tiene obras. No solamente creo, pero no hago nada. Yo creo que mi matrimonio va a mejorar. ¿Amén? Alguien va a decir, ¿pero qué mejora, hermano? Ya está perfecto. Bueno. Pero si yo creo que mi matrimonio puede mejorar, tengo que obrar en ello. Tengo esa fe y luego empiezo a obrar y no mejora, ya sabía que no iba. Entonces no era fe. El punto es ese, es creer y caminar hacia ello. Hablamos de esa fe en Dios, no fe en mí o en mi pareja. Hablamos de esa fe que Dios va a mejorar nuestra relación. Pero si, por ejemplo, digo, no creo que sea tu caso, pero si vienes al culto de matrimonios no esperando que haya ningún cambio, eso no es fe, ni tampoco estamos escuchando con fe. Si empiezo a hacer las cosas diferente, no esperando que haya ningún cambio, pues entonces entiendo, eso no es fe. Nuestro pacto tiene que estar dirigido con fe y obras que están buscando amor, no obras que con esto va a entender y se va a humillar ante mí. No, se trata de esa unión. ¿Por qué haces las cosas? Está basándose en ese amor, porque tú amas a tu esposo, amas a tu esposa, amén. Y si tú amas a tu esposo o a tu esposa, entonces quieres tener esa relación mejorada con él, quieres con ella, quieres tener esa unidad. Te casaste, debió de haber sido por amor, pero ya te casaste. Y tienes que entrar en este punto en el que, ok, si acaso, en el caso hipotético, que de pronto dejaste de sentir ese amor y empezaste a ver a tu esposo con puros defectos o a tu esposa con puros defectos y de pronto pasara por tu mente, ¿para qué me casé con él? ¿Para qué me casé con él? Bien, la Biblia me enseña que ese no es el matrimonio perfecto. Y Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí en perfección. Y nosotros tenemos que empezar a caminar en nuestro matrimonio en perfección. Y no se trata de que tú exijas perfección al otro, se trata de que yo busque la perfección. Por lo tanto, hablo de mí, esposo perfecto de entrada tiene que amar a su esposa. Una esposa perfecta de entrada tiene que amar a su esposo. Y empecemos a caminar en esto. Le voy a pedir a Dios que ponga ese amor grande en mi vida, amor perfecto delante de Dios. Pero ¿qué le pido si yo sé que no voy a cambiar? No hay fe entonces, y tenemos que regresar otra vez a la fe. No sé si te das cuenta, Dios nos encierra desde todos los puntos a que sí o sí nuestro matrimonio tiene que mejorar. Y si no ha sido es por culpa mía, por culpa mía. No por la de tu esposo, no por la de tu esposa, por nosotros. Nuestras obras en el matrimonio tienen que estar en esa fe y en ese amor. Ahora, hablemos de porque en el inicio cuando mencioné de Esteban, habló de una incircuncisión. Alguien que no entra en el pacto, pero habló de una incircuncisión en el corazón. Porque él estuvo ante personas que ante la ley habían cumplido, estaban, entiendo, circuncidados. Pero el corazón estaba diferente. Y muchas veces nosotros, porque uno podría decir, ya no estoy en la ley, no necesito, y entiendo esto, pero el corazón
tiene una manera de ser, y cuando hay una incircuncisión en el corazón, una persona que no entra dentro del pacto se comporta de una manera. Y vamos a ver lo que Esteban habló que causó que lo apedrearan. Hechos capítulo 7, verso 51. Y con esto concluyo. Hechos capítulo 7, verso 51. Les dice a estos fariseos, a estas personas, a estos doctos de la ley, personas que estaban circuncidadas según ellos correctamente delante de Dios, pero Esteban les dice: duros de servir, en otras palabras, cabezones, e incircuncisos de corazón y de oídos. También se puede estar incircunciso de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y esto me pegó. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios ha querido que tengas ese buen matrimonio? Y nosotros, ¿cuántas veces nos hemos resistido a esto? Y el Espíritu de Dios te ha mandado mensaje tras mensaje. Y te ha hablado de varias maneras. Y te ha insistido, y nosotros endurecemos nuestro corazón. Resistimos al Espíritu Santo. No queremos entrar en ese pacto, no queremos entrar en ese llamado con Dios. Dice: resistir al Espíritu Santo, así como también a vuestros padres lo hicieron. En el verso 52 dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Actualmente diría: ¿cuál de los pastores no persiguieron? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y esto es lo que es una persona incircuncisa de corazón: aquel que resiste al Espíritu Santo, aquel que no acepta la palabra de Dios, que rechaza a los pastores, que rechaza a los hermanos, que rechaza el evangelio, que rechaza la doctrina, que rechaza la enseñanza, que está, a veces tú estás provocando ese mal y viene el hermano, porque no escuchas al esposo, no escuchas a la esposa, pero viene alguien más de la iglesia, viene: es que tienes que cambiar, no le hables así, tienes que ser fiel. Y a él lo estás rechazando y rechazando sin darte cuenta que es el Espíritu de Dios que te ha intentado traer, que ha intentado restaurar, y nosotros resistiendo y resistiendo. ¿Qué tan duro? ¿Cuánto más vas a aguantar que traigan al otro? Y no te das cuenta que a veces uno podría decir: pues que se lo echen para que vea. Pero te estás afectando a ti mismo, te estás lastimando tú mismo. El llamado al final, Séfora entendió: tengo que cambiar. Tengo que cambiar y tengo que hacerlo rápido, porque las cosas se están poniendo feas. Y no sé cuánto tiempo esperó para actuar, pero entiendo que estaba determinado de parte de Dios cambiar la historia completa. Y qué impresionante que una mujer fue y pescó a su hijo, y con un acto que uno diría: ¿qué tiene que ver? Cambió y ya logró la historia como ahora la conocemos. Ahora, ¿y si tu descendencia corriera peligro por el actuar tuyo o por el no actuar tuyo? Si descendencia más adelante, personas ¿qué será de ellos? Dios tiene un plan para ti, tiene un proyecto para ti, pero vas en matrimonio, vas en combo. Tenemos que aprender a ser esos esposos de sangre, esos pactos juntos delante de Dios, caminar de la mano en amor, en fe y entregados al proyecto de Dios. Permite que Dios te use de una manera impresionante, pero comienza con tú buscar la perfección en tu matrimonio. No te conformes con el ahí más o menos. No te conformes con el no está tan mal. Busca ser ese esposo perfecto. Busca ser esa esposa perfecta. Y es evidente, uno dice: ¿y cómo lo logro? Está Jesucristo, que Él nos va a ir guiando. Dijo, hay una parte en la palabra: yo soy Jehová, quien te tomo de la mano, te digo, yo te ayudo.
el perfecto te puede enseñar a ser perfecto. Si se lo pidió a Abraham, es posible. Dios te lo pide a ti también. Bueno, mis hermanos, este es el estudio de hoy. Espero que haya sido de bendición. Y si te surgieron muchas dudas, pues pregúntale a nuestro pastor o indaga en la palabra de Dios. Dios te bendiga. Gracias.